anticonceptiva. Muy bien, entonces voy a iniciar a presentar las diapositivas. ¿Me confirman que se ve la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces acá vemos pues a una mujer peleando con la cigüeña para que no le entregue más hijos, ¿no? Esto es a modo de introducción y es algo de pronto que a uno le da risa, pero en la vida real es esto, ¿cierto? Uno tiene pacientes que son muy pobres y ahorita a raíz de la migración encontramos mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos porque no tienen afiliación a ningún sistema de salud y no tienen dineros para comprar métodos efectivos. Y perfectamente una mujer de 30 años venezolana, sin ser xenofóbico ni estigmatizar, perfectamente hay mujeres venezolanas que tienen 30 años y tienen 6 o 7 hijos. Entonces, ahora más que nunca necesitamos que la gente anticonciba. Ya en Colombia, los colombianos tienen por costumbre anticoncebir y uno conoce ya casos de mujeres colombianas que sin hijos se esterilizan y casos de mujeres colombianas que con un hijo ya deciden esterilizarse. Y muchas personas no tienen hijos. Entonces, en nuestro país, Colombia es un ejemplo de anticoncepción. Ya es muy raro encontrar una familia que dice que tiene más de 3 hijos. Uno dice que la gente hoy en día dice, 1, cierto, soledad, 2 son compañía y 3 son multitud. Sin embargo, encontramos que la población migrante, las mujeres venezolanas, sí, ellas en su estado anterior en Venezuela, sí, ellas se daban la oportunidad de tener 4 o 5 hijos. ¿Por qué digo que se daban la oportunidad? Porque de todas maneras, uno puede tener todos los hijos que uno desee mientras los pueda mantener bien. Y si en el estado de bienestar de su país usted puede tener varios hijos, pues no está mal tener varios hijos. Que ahora que si el mundo está sobrepoblado, pues eso depende de cómo se vea, ¿cierto? Algunos dirán que el mundo está sobrepoblado, otros dirán simplemente que la riqueza en el mundo está mal distribuida. Muy bien, el 26 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción, para que sepan que ese es el Día Mundial de Anticoncepción. Bueno, vamos a ver la directriz número 13 de intervención individual. Esta hace parte de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la atención para la planificación familiar y la anticoncepción. ¿Cuál es la población sujeto? Mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo o que todavía no hayan iniciado vida sexual y que tengan la intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Entonces siempre me preguntan en clase, doctor, si una niña no ha iniciado vida sexual, ¿puede iniciar anticoncepción? Por supuesto que sí, puede iniciar anticoncepción para ver cómo le va, ¿cierto? Y cuando ya inicie la vida sexual, ya sabe que el método que está usando la protege y tiene buena tolerancia. Entonces, esto siempre, como les digo, la medicina preventiva siempre es ir un paso adelante. No esperemos a que primero tengan relaciones y después anticonciban, no que quedan embarazadas o quedan, se contagian de ITS. Primero, antes de la vida sexual, deberían anticoncebir, ¿cierto? Utilizar un método para que sepan cómo les cae, ¿cierto? Y usar ese método consistentemente ya unos meses y ahí sí iniciar la vida sexual. Yo sé que ustedes dirán, eso es utópico. No, eso más o menos hoy en día en Colombia ocurre así. Cuando uno hace crecimiento y desarrollo y uno va educando al niño, uno se gana la confianza de ese niño, de esa madre, y a lo largo del paso del tiempo, el ciclo de vida, uno le dice, mira, ¿cuántos años tienes? 8, 9, bueno, cuando pienses iniciar vida sexual, por favor, antes de iniciar vida sexual, ven conmigo. Y si uno se ha ganado esa confianza, a los que nos gusta la medicina familiar, el paciente viene, y tengo pacientes que llegan conmigo, doctor, pues creo que voy a iniciar vida sexual este año, entonces quisiera iniciar la anticoncepción. Ah, pues qué rico. Entonces, uno debería promover esta consulta, la demanda de esta consulta debe ser inducida, no espontánea. ¿A qué vienes? Vengo porque tengo dolor de cabeza. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Tienes vida sexual activa? Sí. ¿Anticoncibes? No. Ven, te voy a dar cita conmigo para anticoncepción. Por supuesto que en el mismo tiempo de la consulta del dolor de cabeza, pues no vamos a hacer la consulta anticonceptiva. Pero lo importante es que se haga la demanda, que quede registrado en la historia, paciente, ¿cierto?, en sus antecedentes. Paciente que refiere menarquia a tal edad, ciertos ciclos menstruales regulares e irregulares, dolorosos o no dolorosos, no anticoncibe, no tiene citología, ¿cierto? Y en la enfermedad actual o en el plan de manejo, colocamos, la paciente está de acuerdo en asistir a una próxima cita para asesoría anticonceptiva. Que se vea la intención de ustedes de hacer promoción y prevención, no solamente medicina curativa.
Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la atención de anticoncepción según la resolución 3280? Uno, garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Dijimos que era una de las metas, ¿cierto?, de los objetivos de la de la Organización de las Naciones Unidas, que todo el mundo goce de derechos sexuales y reproductivos. Uno cree hoy en día que porque la gente tiene, ¿cierto?, más libertinaje sexual que libertad sexual, uno cree que la gente goza de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, no debe uno confundir libertinaje con libertad, ¿sí? El hecho de que las mujeres crean, ¿cierto?, que pueden entonces ser objeto sexual y aparecer entonces en todos los videos, ¿cierto?, exhibidas, eso en realidad no es ninguna libertad sexual, ¿sí? Eso es explotación sexual. Que a veces las mujeres de pronto ellas mismas no se han dado cuenta, pues es difícil y nosotros luchamos contra eso. Nosotros tenemos niñas de 12 y de 13 años que tienen vida sexual activa y no llegan al orgasmo, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve tener vida sexual activa si usted no tiene orgasmos? ¿Sí? Pero lo hacen simplemente porque es una moda, o lo hacen porque en las canciones de reggaetón, ¿cierto? Entonces dicen que el estar con un tipo que es muy bueno en la cama o que se mofa de ser muy bueno en la cama, entonces es estar a la moda. Entonces, una cosa es gozar de la libertad de derechos sexuales y reproductivos y otra cosa es simplemente ser objeto de la cultura. Y en eso tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo tengo niñas, tengo una paciente, ¿qué tendrá la paciente mía de 18 años? Ya tiene VIH, ¿sí? 2 parejas sexuales y con ninguno usó condón. Entonces, uno debe ser educado en derechos sexuales y reproductivos, sexo seguro, responsable. Uno puede acostarse con las personas que uno quiera, que eso es un derecho sexual, pero responsablemente, con doble protección, con un método anticonceptivo de alta eficacia y con un método de barrera que evite por lo menos el contagio de ITS graves, porque vamos a ver más adelante que el condón se rompe en más o menos 10 a 20 de cada 100 relaciones, ocurre más o menos 5 a 10 deslizamientos y el condón no protege 100% de las enfermedades de transmisión sexual, porque si la mujer tiene, por ejemplo, herpes, el hombre nos desarrolla herpes en la base del pene, donde no está protegido. Si la mujer tiene condilomas, si la mujer tiene molusco contagioso, vamos a encontrar en la base del pene, ¿cierto?, molusco contagioso en el hombre. Entonces, eso es importante decírselo a la gente. Dice, mire, esto te protege de pronto de contagiarte de un SIDA, ¿sí? Ahora, si tú te rasuraste y tienes una herida en el pubis abierta por la máquina de rasurar y la mujer tiene secreciones entonces vaginales con VIH, ¿hay la posibilidad de contagio? Sí, hay la posibilidad de contagio. Entonces, eso es importante también aclararlo, ¿sí? La gente hoy en día tiene esa idea, de hecho en Europa y acá en Colombia juegan a la ruleta del sexo, llaman a una persona que tiene VIH, ¿cierto? Y se acuestan todos con esas personas y miran a ver a quién le contagiaron el VIH. O sea, yo sé que los seres humanos a veces hacen cosas que no tienen sentido, ¿sí? Pero así somos los seres humanos. Entonces, chicos, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, disminuir las tasas de embarazo no deseado, que están como en el 50% en Colombia, en toda la población en general, llega a ser de más del 90% en estratos bajos. Disminuir la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es la mejor cirugía? La que no se hace. ¿Cuál es la mejor interrupción voluntaria? ¿Cierto? Pues la que no se hace, o sea, la que la mujer no tuvo necesidad, la que la mujer anticoncibió y no quedó embarazada sin querer, ¿cierto? La que la mujer se protegió y la sociedad la protegió y no sufrió violencia sexual. La que la mujer se hizo buena preconcepción, ¿cierto? Y no le ocurrió un embarazo con alto riesgo de malformaciones fetales. Esa es la mejor interrupción, ¿cierto? Y pues disminuir la morbimortalidad materna e infantil. Brindar a las mujeres, hombres y sus parejas asesoría, información y educación en anticoncepción. Disminuir pues las tasas globales de mortalidad materna. Asegurar la provisión efectiva de los métodos anticonceptivos. Ojalá desde la consulta, o sea, la paciente viene conmigo hoy a consulta y yo le digo, bueno, vamos a iniciar este método y que el método esté disponible. Porque a veces se van con la fórmula y nunca les dan el método. Y pues, ¿de qué sirvió la consulta? Y si la paciente no tiene dinero para comprarlo particular, menos. Promover la paternidad y maternidad intencionada y responsable, porque en la consulta anticonceptiva y planificación familiar puede hacer que la paciente diga, bueno, doctor, vengo a anticoncepción, pero pensándolo bien, no, yo quiero tener un hijo. Pues vamos entonces a preconcepción. Espaciar los periodos intergenésicos a mínimo 18 meses.
disminuir las tasas de aborto inseguro, ganarnos la confianza de la paciente, darle educación en la sentencia C355 y decirle, si con el método anticonceptivo quedas embarazada sin desear y tienes alguna de las causales biopsicosociales, pues podemos realizar la interrupción voluntaria del embarazo temprano con métodos farmacológicos, ¿cierto? Con jeringa AMEU, que tienen una muy baja tasa de complicaciones y una mínima tasa prácticamente ínfima de mortalidad. Y por último, pues hay que hacer a los hombres partícipes de la anticoncepción. ¿Qué atenciones están incluidas? La asesoría anticonceptiva como tal, el suministro del método como tal y el control, ¿cierto?, del método. ¿Quién puede realizar estas consultas? Un médico general, un médico familiar, un ginecólogo o una enfermera profesional que tengan habilidades comunicativas, ¿cierto?, que les guste tratar lo que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. No que más bien la paciente vaya y diga, doctor, vengo porque quiero anticoncebir. Y cuéntame, ¿cuántos años tiene? No, yo tengo 20 años. ¿Y a qué te dedicas? No, yo soy, por ejemplo, ama de casa. Ah, bueno, y doctor, es que yo quiero tener 5 hijos. No, señora, usted con esa pobreza que 5 hijos, usted lo que tiene es que operarse. O sea, tampoco, ¿sí? Hay médicos que son así y de eso no se trata. Todos tenemos derechos a reproducirnos, ¿sí? Y cada quien en su nivel cultural y en su nivel económico, pues es feliz a su manera. Entonces, uno se da cuenta que, por ejemplo, una persona que se gana 100 millones de pesos mensuales considera que una persona que se gana 10 millones mensuales no debería tener hijos, ¿sí? Dice, ¿cómo usted con 10 millones de pesos mensuales va a tener un hijo? Eso no alcanza para nada. Con eso no le puedes pagar la educación en Yale y en Oxford, nada de eso. Entonces, mire que eso es muy relativo, ¿sí? Cada persona, según su nivel cultural, pues tiene su decisión de tener hijos, ¿sí? Entonces, mínimo que haya un mínimo vital. Ojalá que algún día en Colombia se pueda implementar eso de la renta vital mínima, ¿sí? Que todas las personas tengan derecho a un mínimo vital que suple sus necesidades básicas y pueda desarrollarse como persona, ¿cierto? Porque no todas las personas consideran que no tener hijos es su proyecto de vida. Muchas personas consideran que tener hijos es el proyecto de vida. De hecho, chicos, hablamos de anticoncepción. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas tienen vida sexual activa. Habrá un 20% que no, pero el 80% de las personas tienen vida sexual activa porque es algo natural. El fin último de cada gen en el universo, si hay vida extraterrestre, pues el fin último es perpetuarse. Desde la proteína priónica, ¿cierto? Que no es un ser vivo, hasta el virus, que no sabemos todavía cómo clasificarlo, su objetivo en el mundo, en la existencia, es perpetuarse, ¿sí? Si la especie humana no se reproduce, pues apague y vámonos. ¿De qué nos sirve todas estas clases si nadie va a tener hijos? ¿A quién se las vamos a transmitir? Entonces, en el postmodernismo sucede que hay culturas donde se decidió no tener hijos. Vámonos, por ejemplo, a Europa. Y en esas culturas ni siquiera tienen los hijos suficientes para hacer el recambio poblacional y cada vez hay menos personas en el país y esos países van a dejar de existir. O tienen que traer extranjeros, ¿cierto?, para poblar el país y esos extranjeros, por ejemplo, tienen otras culturas, se convierten al islamismo o vienen con religión del Islam y creen en la yihad, en la guerra santa y se suben a un carro, cogen un cuchillo y matan entonces a los nacionales del país. Entonces, no es tampoco que digamos que, uy, una cultura súper desarrollada no tiene hijos. No, los europeos sufren por eso, ¿sí? Entonces, hay que tener un equilibrio, ni muchos, pero tampoco muy pocos. Muy bien, el profesional de enfermería, y esto es importante que lo sepan, está facultado para hacer la consulta anticonceptiva y está facultado para iniciar el método y proveer el método. Llámese insertar un DIU intrauterino o llámese insertar un implante subdérmico. ¿Sí? Entonces, o sea, no se molesten y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que la jefe lo pueda hacer, que la jefe pueda hacer la consulta y que ella misma pueda entonces insertar el método. Pero ya cuando haya una complicación relacionada con el método, solo es competencia del médico el tratamiento. Entonces, que la paciente, ¿cierto?, tiene un DIU y que el DIU le causa hemorragia severa. La jefe no puede manejar ese tipo de patologías y debe referirla a consulta con el médico general. Bueno, la resolución nos dice que debemos conocer todos los métodos anticonceptivos que están aprobados en Colombia por el INVIMA, todos, sin excepción, los POS y los que están fuera del POS. ¿Por qué?
Porque muchas pacientes en nuestro medio utilizan métodos que están fuera del POS y la resolución dice que tienen derecho a que nosotros le hagamos la consulta anticonceptiva de control. Doctor, yo tomo unas pastillas que se llaman Belaface, no me las da el seguro, yo las compro, son económicas. Vengo para que usted me diga si esto que siento es a causa de ese método. Y el médico no le puede decir, no, ¿sabe qué? Yo no le puedo hacer la consulta porque eso está fuera del POS, yo no la puedo controlar. ¿Listo? Entonces, en clase conmigo, cuando tengan la clase de la rotación práctica conmigo, nos vamos a gastar casi una semana revisando método por método, toda la minucia del método. Yo no me puedo permitir que una paciente quede embarazada porque usted desconocía sobre el método, ¿sí? A veces cuando uno estudia medicina, yo que también quise ser patólogo, uno dice, no, yo quisiera hacer un descubrimiento ultracientífico y eso cómo ayudaría a la sociedad. Descubrir la vacuna del VIH, ¿cierto? Colocar, pues, descubrir el tratamiento, la cura del COVID. Bueno, eso está muy bien. Pero a veces uno no entiende la importancia que tiene para la sociedad el hacer atención primaria y el hacer promoción y prevención. Entonces voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Puede ser que para una paciente de 60 años, que yo me especialice en cardiología intervencionista, sea cirujano cardiovascular, y yo le pongo un stent porque tiene una enfermedad aterosclerótica de grandes vasos, yo le coloco un stent a los 65 años y yo digo, uy, mire, yo hice un procedimiento de complejidad terrible, yo puse un stent y ahora la señora va a tener 5 años, ¿cierto? Mientras el stent vuelve y se obstruye, sin problemas de cardiopatía. Listo. Pero puede ser que uno no entienda que uno se gradúe de médico, ¿cierto? Mientras se especializaba de cardiólogo, y esa misma señora a los 18 años pasó con usted, y usted no le brindó asesoría anticonceptiva, y la señora a los 65 años tuvo 4 o 6 o 7 hijos, porque es de una buena asesoría anticonceptiva, y la señora no tuvo las mejores condiciones de vida. Entonces, a veces uno no entiende eso, uno no lo van a premiar por hacer promoción y prevención. Pero, por ejemplo, el hecho de que usted tenga una paciente de 45 años, usted le diga, la compensa que de pronto el riesgo reproductivo es muy alto y evite que quede embarazada y tenga un hijo Down con el cual tenga que, ¿cierto?, convivir toda la vida que se podía evitar si se hubiera hecho una buena consulta anticonceptiva. A veces uno no lo entiende, pero tiene logros y beneficios para todo el país y para el mismo paciente, más importante que las consultas supraespecializadas. Entonces, es como yo les decía, tener una paciente, por ejemplo, con retraso mental que ella misma decía que quiere esterilizarse y operarla, ¿cierto? Convencerla para esterilizarse a los 18 años, por ejemplo. Evitamos ese hijo, evitamos ese sufrimiento, evitamos que ese niño tenga sus problemas, si es el caso. Y eso es importantísimo para la vida de la paciente, así como también colocarle el stent en los 65. Entonces, a veces no somos conscientes de eso y dejamos esto a la ligera. Cada paciente que pasa con nosotros a promoción y prevención, pues es una oportunidad para mejorarle sus condiciones de vida y que ella tenga el mejor desarrollo. No es igual una mujer que solamente presentó 1 o 2 embarazos en su vida a una mujer que presentó 7 u 8 porque el médico nunca la valora en concepción. Entonces, ¿cuáles son los métodos que están entonces contenidos en la resolución? El condón masculino y femenino, aunque en Colombia consigue el condón femenino, eso es un problema porque el condón femenino es el condón ideal, porque el condón femenino protege toda la vulva de la mujer. Entonces las secreciones de la mujer no van a entrar en contacto con el pubis del hombre. Ese es el condón ideal, ¿sí? Pero el condón femenino no está masificado. Uno no lo ve que lo vendan en las droguerías y en las tiendas. Y el condón femenino es costoso, precisamente porque no es masificado. Un condón femenino cuesta entre 15 a 30 mil pesos. Y en el momento no está en el post. O sea, sí está. El post dice que podemos dar condones femeninos. Sí, pero si no los hay, dice que tenemos que dar entonces condones masculinos. Entonces uno dice, bueno, yo quisiera usar un condón femenino para evitar entonces la transmisión de ITS más que con un condón masculino. Listo. Y entonces va y compra un condón. 30 mil pesos. Y se tiene que usar uno por cada eyaculación. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto le va a salir a uno, por ejemplo, una noche? 3 condones que 100 mil pesos. O sea, lastimosamente en eso sí hemos fallado y en Colombia el condón femenino existe hace muchos años, pero en Colombia todavía no se ha masificado. ¿Sí? Si lo necesitan, lo tienen que traer del extranjero, lo tienen que mandar a importar. Condones masculinos hay de todas las tallas, de todos los tamaños, ¿cierto? De todos los colores, de todos los sabores. Y el condón que cubre el gobierno es el condón de látex tradicional y en algunos sitios hay condones, ¿cierto? Para alérgicos a los látex de polivinilcloruro. Condones de PVC son un poquito más gruesos. Listo. El post cubre el implante subdérmico del levonorgestrel
y hay una aclaración en la resolución que si la EPS quiere dar otro método de implante que no sea el levonorgestrel, lo puede hacer. Entonces, ¿qué otros métodos hay en Colombia? Está el levonorgestrel para 5 años y está el levonorgestrel para 4 años. Y también contamos con una molécula que se llama etonogestrel, que es para 3 años. Entonces, en Colombia, en el momento hay implantes para 5, para 4 y para 3 años. Contamos con dispositivo intrauterino, en nuestro caso la TCU 380, que tiene una duración recomendada de mínimo 5 años y máximo 10 años. También contamos con píldoras de uso en emergencias anticonceptivas, la presentación de 2 píldoras de levonorgestrel de 75 miligramos, la presentación de una sola píldora de 1.5, ¿cierto? No está en el POS, la que vendrían las 2 tabletas en una sola, no está en el POS. Y también contamos en el POS con la presentación de acetato ulipristal de 30 miligramos. También contamos con píldoras a base de solo progestágeno para las mujeres en lactancia, ¿cierto? Aquellas mujeres que necesiten este tipo de método de solo progestágeno oral, con píldoras de levonorgestrel de 0.03 miligramos. Miren que la dosis es mínima, 0.03 miligramos para la píldora de solo progestágeno oral, comparado con 75 miligramos por 2 tabletas para el método anticonceptivo de emergencia. Miren que es muchísima más la dosis, ¿cierto? 3 miligramos a 75 miligramos, 0.03 miligramos a 75 miligramos. Bien, las píldoras combinadas de levonorgestrel y estrógenos incluye varias concentraciones de estrógeno de 30 microgramos, de 20 microgramos. También cubre los inyectables con progestágeno para uso trimestral, ¿sí? Cubre los inyectables combinados de estrógeno y progestágeno mensual. También cubre el POS, los métodos definitivos tipo vasectomía y tipo tubectomía. Y también cubre el POS, ¿cierto? Hacer asesoría y control en el uso de métodos naturales, ¿cierto? Como el método de días fértiles, como el método del coito interrumpido, como la menorrea por la lactancia, etcétera, el moco cervical, pero pues lo recomendado es que las mujeres utilicen métodos altamente efectivos, porque esos métodos naturales no son altamente efectivos. En la siguiente clase, que va a ser pues mañana en la mañana, ojalá, vamos a hablar de cada método, generalidades. Yo les voy a decir lo que dice la resolución, más en clase conmigo, en las 2 semanas que tienen de rotación conmigo, vamos a revisar cada método en su minucia, método por método, nos vamos a gastar en cada método por lo menos 40 minutos. Entonces, la clase de mañana son generalidades de cada método y la clase específica conmigo es método por método. Bien, lo que les decía, hay unos métodos que están fuera del POS, en Colombia están regulados. El candidato presidencial Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud, él tiene muchas ideas sociales, yo no hago proselitismo político, pero ese hombre logró bajar los métodos anticonceptivos. Entonces, por ejemplo, en el 2018, las píldoras de Yasmín costaban 58.000 pesos. Y el hombre dijo, bueno, pero ¿por qué son tan caras en Colombia? ¿Por qué en Colombia pagamos la luz más cara, el teléfono más caro? Miren, ahorita que llegaron estos operadores de celulares, wow, todos esos, ¿cómo a todos nos dieron planes ilimitados de datos cuando eso era antes carísimo? Entonces, lastimosamente, y es una crítica social, y pues de verdad que hubo el paro y evitó que nos grabaran con más impuestos a las personas naturales. O sea, definitivamente, chicos, también debemos empoderar a los pacientes en cuanto a eso. O sea, si un país como el nuestro, que es rico, que mueve 40 billones de pesos en su sistema de salud, ¿cierto? No se administran bien, pues alguien se va a quedar con ese dinero, y ese dinero es para los pacientes, ¿sí? O sea, a mí no me interesa hacer entonces una rebeldía social, sino que me interesa que el dinero que todos aportamos, pues llegue definitivamente a los pacientes. Entonces, este ministro logró que las farmacéuticas bajaran el precio de 60.000 a 25.000 de los anticonceptivos que estaban fuera del POS y que tienen ciertas indicaciones. Imagínense que inicialmente las farmacéuticas dijeron, no, pues que se jodan los colombianos, pues no les vamos a traer el método porque a ese precio no les vamos a llevar el método, y entonces nos van a decir que, ay, no, tráiganos el método y lo pagamos al precio que sea. Y el ministro les dijo, bueno, pero ¿por qué los métodos son tan caros si en Ecuador, que es algo parecido a nosotros, el método es más barato? O sea, ¿por qué en Colombia tienen ganancias tan grandes ustedes si en Ecuador ustedes ganan menos y es rentable? ¿Sí? Entonces, algunas farmacéuticas dijeron, bueno, si las farmacéuticas grandes no quieren traer los métodos, nosotros sí. Y empezaron a traer los métodos a 25.000 pesos y póngale que le ganaban la mitad.
Pues las farmacéuticas grandes dijeron, no, pues ¿qué más? Tocó traer los métodos a ese precio. O sea que sí se puede. ¿Sí? Así como hicimos ahorita con la telefonía celular. O sea que sí se puede. Entonces, en otros países las cosas son más económicas y son países donde la capacidad adquisitiva es mayor. Y siendo la capacidad adquisitiva mayor, las cosas son más económicas, chicos. ¿Sí? Eso lo digo de modo como crítica porque, por ejemplo, los métodos anticonceptivos fuera del POS deberían ser más económicos y deberían llegar algún día a que el POS los ingrese. ¿Sí? Por ejemplo, el DIU medicado. El DIU medicado es un método excelente de mujeres que están en la perimenopausia. Está fuera del POS. Y ese método particular cuesta 500.000 pesos. No todas las mujeres tienen acceso a ese método. Listo. Entonces, ¿qué es la consulta anticonceptiva? Es un proceso de comunicación interpersonal en el que el profesional de la salud informa, orienta y apoya a la persona o pareja en la elección del método anticonceptivo. No le impone el método, ¿cierto? La orienta, teniendo presente las condiciones, necesidades y preferencias de la paciente, así como la facultad de esta para tomar decisiones informadas, libres, responsables y voluntarias. Pueden revisar si quieren en la revista Semana. Hay el caso de una mujer en Arauca que fue a consulta anticonceptiva y le dijo al médico que ella deseaba esterilizarse. Y el médico no le hizo la orden de esterilización, sino le envió inyectables mensuales. No sé por qué. Y entonces la paciente quedó embarazada y demandó al médico porque ¿por qué no le mandó la esterilización? ¿Sí? Y el juez de la República falló a favor de la paciente y el médico tuvo que indemnizar a la paciente con 50 millones de pesos. Porque si ella libremente solicitó la esterilización, ¿por qué no le dieron la orden? ¿Sí? ¿Será que esa EPS le había dicho al médico, mira, yo te contrato, pero no vayas a mandar a nadie, no remitas a nadie a operar porque no tengo cirujano? Créanme que eso sucede así porque yo trabajé con EPS así, ¿sí? Y renuncié. EPS que me decían, hoy no remitan a nadie al oftalmólogo porque el oftalmólogo se fue de vacaciones y uno, y si la gente lo necesita, no, embolátela con algo. O sea, así no se puede trabajar, chicos, ¿sí? Entonces, uno no puede imponer el método, ¿cierto? Según el gusto personal, ni tampoco según las necesidades de la EPS. Hay EPS que no quieren gastar en implantes. Entonces le dicen a la enfermera, jefe, cuidadito con mandar implantes porque la despido. O sea, de eso no se trata la salud. ¿Listo? Bien, entonces, bajo condiciones locativas ideales, ¿cierto? Un ambiente privado, que no escuchen lo que la paciente dice afuera, ¿cierto? Que haya intimidad, se brinda la asesoría dentro del marco de derechos sexuales y reproductivos. Se indaga sobre las opciones frente a la posibilidad de un embarazo. Listo, vamos a usar este método y si quedas embarazada, ¿qué? Bueno, voy a optar por la interrupción, ¿cierto? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cuánto espacio quieres tener entre los hijos? Todo eso que debe quedar registrado en la historia. Entonces, consulta paciente ama de casa, ¿cierto? Por deseo anticonceptivo, no tiene deseo de intención reproductiva en el siguiente año. En el momento entonces considera o ella desea iniciar este método. Uno siempre coloca el método que la paciente desea. ¿Por qué? Porque lo que les digo, o sea, el mejor método es el que uno quiere. El que le impongan a uno, uno siempre va a ver un pero. Entonces lo ideal es saber previamente qué método desea la paciente para que entonces con ese método entonces podamos trabajar. Ahora, más adelante les voy a explicar que siempre hay que equivocarse a favor de la paciente y que use el método más efectivo. Entonces, durante la consulta anticonceptiva hablamos de las condiciones clínicas del paciente, qué métodos interactúan con esas condiciones clínicas o qué métodos están contraindicados, ¿cierto? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué espera el método? ¿Cuánto tiempo lo va a usar? Por ejemplo, quiero embarazarme el siguiente año. Pues, ¿para qué vamos a usar un implante subdérmico de 5 años? Usemos uno de 3, ¿sí? La experiencia previa con otros métodos, etc. Brindamos información acerca del sistema reproductivo, deberíamos tener rotafolios, modelos anatómicos, brindamos anticoncepción sobre todos los métodos anticonceptivos, le decimos, mire, en Colombia están todos estos métodos disponibles, ¿cierto? ¿Cuál te gustaría? Pues no vamos a hablar uno por uno porque si no, no terminamos la consulta en 20 minutos, ¿cierto? Despejamos mitos, dudas y ofertamos con especial énfasis los métodos de larga duración reversibles, el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino, porque son los métodos con menos tasa de fallo. Y si la gente anticoncibe es para no tener hijos, ¿cierto? El problema de los métodos de larga duración reversibles son que son menos tolerados que los métodos anticonceptivos combinados que tienen menos efectividad, pero son más tolerados. ¿Sí? Entonces, eso es como lograr convencerla. Bueno, puede ser que este método es más seguro, pero te causa un poquito más de inconvenientes, pero quedas con menos posibilidad de embarazo. Que este método que es menos seguro, pero de pronto lo vas a tolerar mejor.
De eso se trata entonces la asesoría, también de enseñarle a la paciente que se equivoque a favor de ella misma. Indagamos todos los antecedentes médicos, ¿cierto? Nos importa en este caso todo lo que tiene que ver con enfermedad tromboembólica, con enfermedad hepática, con cefalea, con todos los riesgos que conlleva usar métodos hormonales y vamos a usar métodos hormonales. Identificamos si tienen problemas menstruales y vamos a usar métodos tipo DIU. Por ejemplo, los DIUs todos causan más sangrado, ¿cierto? El de levonorgestrel sí causa menos sangrado. El DIU de cobre, el POS causa más sangrado, los DIUs causan más dolor pélvico y causan flujo. Si la paciente sufre dolor pélvico, no podemos usar un DIU. Identificamos entonces esos factores clínicos para saber qué método vamos a utilizar, ¿sí? Y según también entonces esa anamnesis, pues orientamos el examen físico, revisamos la parte genital y consideramos entonces, una vez recopilada toda esta información, más, ¿cierto?, los deseos del paciente, sus gustos, preferencias, entonces consideramos usar un método. Cuando usemos el método, tenemos que regirnos para usar el método que la paciente decidió con los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Entonces, ahorita les voy a hablar de esos criterios porque eso debe quedar registrado y algunas empresas a través del software de la historia clínica para el método le dice a uno cuáles son los criterios de elegibilidad. Y ahorita les hablo de eso. Los adolescentes pueden ir a la consulta, siempre y cuando tengan más de 14 años pueden ir a la consulta solos, ¿sí? Y uno puede guardar esa reserva, ¿cierto?, de información para que los padres no se enteren. Pues peor sería que los padres se enteraran, que el chino entonces nunca le contara a los padres, ¿cierto? Por miedo a los padres no venir a anticoncepción. Entonces, los adolescentes pueden venir a las consultas solos y aún si tienen menos de 14 años, pueden venir a consulta anticonceptiva siempre y cuando se considere que no están siendo violentados sexualmente. Entonces, por ejemplo, hoy en día una niña que se desarrolla a los 9 años, a los 14 es una mujer hecha y derecha. Y muchas mujeres tienen relaciones sexuales antes de los 14. En Colombia se considera abuso sexual cuando una persona tiene relaciones sexuales con un menor de 14 años y esa persona tiene una superioridad mental, un estado de poder o dominio sobre el otro. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un señor de 30 años tiene relaciones con una niña de 13. Ahí se configura un abuso sexual. Pero un pelado de 14 años tiene relaciones sexuales con una niña de 13. Ahí no existe abuso sexual. Entonces, chicos, lo ideal es que la gente inicie la sexualidad tardía, pues para que se vaya más madura, pero la resolución no es boba y sabe que en Colombia la gente tiene relaciones sexuales desde antes de los 15 y dice que todo menor adolescente, independientemente de la edad, puede ir a consulta anticonceptiva y uno tiene que dar aviso a las autoridades si vale la pena, si es correspondiente el aviso a las autoridades o al bienestar, pero en ningún caso se puede negar la consulta anticonceptiva. ¿Listo? Bien, entonces una vez elijan el método, vamos a hablar acerca de cuál es la recomendación práctica del uso, ¿cierto? Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los signos de alarma que obligan a consultar inmediatamente al servicio de salud. Voy a poner un ejemplo. Estoy usando cualquier método y creo que estoy embarazada y me tomé una prueba casera positiva. Inmediatamente tiene que asistir al servicio de salud, ¿cierto? Estoy usando un método anticonceptivo hormonal y me puse amarilla. Caramba, está haciendo entonces posiblemente una colestasis asociada al uso de estrógenos. Debe asistir cuanto antes. Entonces, los signos de alarma que obligan a consultar al servicio de salud urgentemente, la importancia de asistir a los controles anticonceptivos y la frecuencia. Hay gente que, por ejemplo, se coloca el DIU y no vuelve. Y después queda embarazada y no sabía que el DIU estaba descendido, que estaba mal ubicado. La prevención de ITS con el uso del preservativo, el acceso a métodos anticonceptivos de emergencia. Es decir, mire, señora, usted va a usar, por ejemplo, las píldoras de todos los días, pero se le olvidaron dos. El POS cubre en Colombia el uso de métodos anticonceptivos de emergencia, llámese levonorgestrel o llámese ulipristal. Y recordarle a la paciente que debe informar en todas las consultas al personal de salud que utiliza ese método. ¿Por qué? Mire, pasa por ejemplo, hay una paciente que recibe medicamentos antiepilépticos y ella, por pena, no le dijo nada al médico y le dijo, vengo a anticoncepción, y no le dijo que sufría de epilepsia. Y el médico no preguntó. Y el médico le envió un medicamento anticonceptivo oral combinado, ¿cierto?, que se metaboliza en el hígado, y los medicamentos antiepilépticos, la mayoría son inductores enzimáticos hepáticos. Entonces, por ejemplo, el fenobarbital aumenta las enzimas y entonces ellas metabolizan más rápido el anticonceptivo. Y la paciente quedó embarazada. ¿Sí? Entonces, es importante que ella le diga al personal de salud, ¿cierto?, que utiliza el método. Y nosotros también debemos explicarle a ella qué interfiere con el método. Por ejemplo, con las pastillas orales.
Si ella presenta vómito en la siguiente hora de la toma, esa pastilla no se absorbió. O si la paciente presenta diarrea en las 4 a 6 horas siguientes de la toma, esa pastilla no se absorbió. Y esa pastilla, al no absorberse, no la protege. Entonces la paciente debe usar condón esa semana. Como no hacemos la consulta anticonceptiva así, con toda esa minucia, pues la gente queda embarazada. Bien, esta diapositiva es para mí la más importante de hoy. La eficacia de los métodos anticonceptivos fue medida por un doctor que fue el doctor Pearl, y él verificó cuál era la eficacia anticonceptiva en el uso habitual de las pacientes y en el uso perfecto. Entonces dijo, voy a seguir 100 mujeres que usan un método por un año. Y se dio cuenta que con el DIU de cobre, en el uso habitual o típico, quedaban embarazadas 0,8%, más o menos digámosle que 1% por cada año. Y en el uso perfecto, la mitad, una de 200. Con el DIU medicado, quedaba embarazada una de 1000 en el uso típico y con el uso perfecto, una de 1000. Con el implante subdérmico, una de 2000, ¿cierto? Y una de 2000 en el uso perfecto. Con la esterilización femenina, una de 500 y una de 500. Entonces, si se dan cuenta, es más efectivo el implante subdérmico que la misma esterilización femenina. Con la esterilización masculina, ¿cierto? Más o menos una de 1000. Con los progestágenos inyectables de cada 3 meses, en el uso típico, que es el que me interesa, ¿cierto? 3 de 100. Con el inyectable combinado, 3 de 100. Con los conceptivos orales combinados, que les digo que a las mujeres les gusta porque le regula el ciclo y porque tiene menos efectos secundarios, 8 de 100. Entonces miren, que puede hacer que la mujer diga, doctora, a mí me gustaría tomar pastillas porque yo veo que a todo el mundo le caen bien. Pues sí, le caen bien, pero quedan embarazadas 8 por cada 100. Doctora, ¿es que el implante le cae mal a la gente? Pues sí, pero el implante queda embarazada una de 2000. Cuando somos médicos hombres, nos interesa el resultados. Entonces le decimos, no, yo quisiera que usaras el implante. Cuando somos médicas mujeres, nos interesan más los detalles. Entonces le decimos, no, tranquila, toma los anticonceptivos orales, que si los usas perfectamente, solamente queda embarazada una de cada 300. Pero en realidad, chicas, en la vida real es el uso típico o habitual, ¿sí? Y vemos que quedan embarazadas más o menos 8 por cada 100. El anillo vaginal que no está en el POS, 8 de 100. El parche transdérmico que no está en el POS, 8 de 100. En el condón femenino, 15 de cada 100. El condón femenino, 21 de cada 100. El diafragma, 16%, ¿cierto? El coito interrumpido, 27%. El método de los días estándar, 24%. Pero si no usan nada, 85%. Ahora, acá está, ¿cierto?, la tasa de continuación. Entonces nos damos cuenta que en ningún método, excepto pues la esterilización femenina y masculina, en ningún método las personas lo continúan 100% el siguiente año. O sea que tiene tasas de retiro o de cambio. Entonces no se frustren porque la gente cambia de método, ¿sí? Las tasas de retiro más o menos oscilan en 25 a 30% por año para los métodos. Inicié con el implante subdérmico. De 4 pacientes, una el siguiente año dice, no, ya no quiero seguir con ese método. ¿Listo? Y esto es estudiado a nivel internacional, o sea, no es solamente que nos pase a los colombianos. Entonces, esta es la diapositiva más importante. Yo, Eduardo Rodríguez, me equivoco a favor de las pacientes y cumplo con lo que dice la resolución. Por favor, oferten con especial énfasis el método de tipo implante subdérmico y DIU de cobre, que son métodos de larga acción reversibles, de 5 y de 10 años. ¿Sí? Entonces, por favor. Y los anticonceptivos orales combinados, pues sí son muy chéveres y todo, pero fallan mucho. Acuérdense de la imagen de la migrante con sus 7 hijos. Los criterios de elegibilidad de la OMS son una guía muy, muy buena en la cual uno, sin conocer del tema, porque uno es especialista en hepatología, por ejemplo, la OMS le dice a uno, mire, para esta condición médica, si la paciente tiene esa condición médica, pongámosle, hepatitis activa, para esa condición médica, cada método tiene un criterio de elegibilidad. Y esos criterios o categorías van del 1 al 4. 1, una condición para la que no hay restricción del uso del método. ¿Sí? El método se puede usar sin problemas. 2, una condición donde las ventajas del uso del método superan los riesgos de la condición clínica. 3, una condición donde los riesgos de usar el método superan las ventajas anticonceptivas, puede amenazar la vida de la paciente. Y 4, una condición que representa un riesgo inadmisible para la salud. Entonces, en la condición tipo 1 usa el método, en la condición 2 en general usa el método, en la condición 3 el método se recomienda si es estrictamente necesario y en la condición 4 no debe utilizarse el método. Entonces voy a ponerles un ejemplo y eso pues lo vamos a ver en la clase de mañana. Por ejemplo,
En el caso de una mujer que esté en posparto, en las primeras 48 horas posparto, la T de cobre es criterio tipo 1, ¿sí? Para esa condición, para estar en posparto. No me digan, doctor, y si la mujer está en posparto y tenía un mioma, no, pues no se puede introducir el DIU. Pero estoy hablando del estar en posparto. Entonces, estar en posparto, ¿cierto? La T de cobre es criterio tipo 1, se puede usar sin problemas. El DIU del orgestrel, criterio tipo 2, los beneficios superan los riesgos, se puede usar sin problemas. El implante subdérmico, tipo 2, ¿cierto? Los beneficios superan los riesgos, se puede usar sin problemas. La ampolla trimestral, tipo 3, ¿cierto? Utilice solamente si es indispensable. Los progestágenos, ¿cierto? Las píldoras de solo progestágeno, tipo 2, se puede usar sin problema. Los riesgos superan los beneficios superan los riesgos. Pero las hormonas anticonceptivas combinadas, como elevan el fibrinógeno y están en posparto, y la paciente puede entonces presentar una trombosis, los anticonceptivos combinados, ¿cierto? Píldoras, parches, anillos, inyectables, son tipo 4, no deberían utilizarse. Entonces, esta tablita de los criterios de elegibilidad, para muchas condiciones, para casi unas 50 condiciones, nos dice qué criterio de elegibilidad tiene cada método. ¿Sí? Entonces, es importante que la tengamos. En algunas partes está sistematizada, en otras está en modo físico, como es la que le estoy mostrando. Y entonces, uno, para la condición de la paciente, pues verifica entonces el criterio de elegibilidad y lo deja registrado, coloca en la historia clínica. Paciente que para este método no tiene condiciones que contraindiquen el uso según los criterios de elegibilidad de la OMS. Ahora, también nos vamos a ceñir según las recomendaciones prácticas de uso anticonceptivas de la OMS. Entonces, ya nos dijeron si la paciente podía usar o no el método. Ahora nos van a decir cómo debería usarse. Y eso está registrado en las recomendaciones prácticas de uso, ¿sí? Que es una cartilla que nos vamos a tener que leer para las exposiciones que van a tener conmigo, ¿cierto? Entonces, esas dos cartillas, pues las van a buscar. La cartilla de los criterios de elegibilidad de la OMS, que es la edición 2015, y la cartilla de las recomendaciones prácticas de uso de anticonceptivos del 2018. Bien, ¿cuándo podemos iniciar el método? Dijimos que el método debería estar disponible en la consulta. Entonces, ¿cuándo podemos iniciar el método desde la consulta? Cuando estamos razonablemente seguros que la mujer no está en embarazo. ¿Cuándo sabemos que estamos razonablemente seguros, cierto? O prácticamente seguros de que la mujer no está en embarazo. Uno, si la señora fielmente nos dice, fidelignamente, que no tiene relaciones sexuales desde el último periodo, ¿cómo va a estar embarazada? ¿Cierto? Y que sea un periodo regular. Doctor, yo tuve 7 días de sangrado normales y desde esos 7 días de sangrado normales yo no he vuelto a tener relaciones con nadie. Pues esa mujer puede usar el método inmediatamente porque no está embarazada, ¿cierto? Haber utilizado correcta y consistentemente un método anticonceptivo confiable. Entonces, doctor, yo tengo puesto el DIU y quiero cambiar mi implante. Y tuve el último periodo hace 15 días. Se supone que el DIU está bien insertado, ¿cierto? ¿Hace cuánto fue su control del DIU? Hace 6 meses. ¿Y qué le dijeron? Que estaba bien puesto. Bueno, le quito el DIU y le pongo el implante hoy mismo, ¿sí? Estar dentro de los primeros 7 días del periodo menstrual. Doctor, es que estoy sangrando y estoy en el 6.º día del periodo menstrual. Por supuesto que no está embarazada, ¿cierto? Estar en las primeras 4 semanas posparto, ¿sí? Lo que yo les decía acerca de la menor de la lactancia. Por temprano que se embarace una mujer que está en puerperio y que no está lactando, serían 21 a 28 días. Entonces, si una mujer está en posparto en los primeros 21 a 28 días, posiblemente no esté embarazada. Estar dentro de los primeros 7 días después de un aborto o tener un puerperio. La guía, la resolución dice que 6 meses. Yo les diría a ustedes que máximo 3. Un puerperio de menos de 3 meses de evolución con amamantamiento a libre demanda, ¿sí? Que la paciente da tetica a cada hora, sin tetero, y que no ha iniciado menstruación. Entonces, eso se llama la amenorrea por la lactancia materna. Si una mujer lacta a su hijo a libre demanda cada hora, ¿cierto? Lo correcto es que la prolactina le inhiba entonces la liberación de gonadotrofinas y la mujer no ovule, y la mujer esté en amenorrea. Y esa amenorrea es confiable los primeros 3 meses. La resolución dice que 6 meses si no ha tenido periodo. Yo les diría a ustedes que 3 meses. Entonces, si una mujer dice, doctor, vengo a anticoncepción, tengo 2 meses de haber tenido parto, mi hijo lacta exclusivamente y desde el parto yo no he vuelto a ver sangrado, pues en esa mujer creemos razonablemente que no tiene embarazo y puede iniciarse el método. Listo, ¿cómo vamos a proveer el método? Vamos a proveer de la siguiente manera.
Los inyectables mensuales, vamos a dar una fórmula para cada mes, para que la paciente la reclame cada mes por 3 meses. Entonces, inyectables mensuales, una fórmula para cada mes, ¿cierto? Por 3 meses. Y control, pues viene de nuevo en 3 meses para volver a repetir la fórmula. El inyectable trimestral de solo progestágeno se le dan 2 ampollas. Entonces, esa paciente vuelve en 6 meses porque cada ampolla es de 3 meses. Y los condones, independientemente del método que utilicemos, a todas las mujeres deberíamos ofrecerle, ¿cierto?, la posibilidad de llevarse 15 condones para 3 meses. Entonces, sería 45 condones, 45 condones para 3 meses, 15 condones por mes. Entonces, si se dan cuenta, la resolución piensa que los colombianos gozamos de la vida sexual y que tenemos relaciones por lo menos día de por medio, porque nos dan 15 condones para el mes, ¿sí? Y lastimosamente en Colombia la gente tiene relaciones por ahí una vez cada semana o cada 15 días, ¿sí? Entonces el goce sexual se tiene que dar bajo una anticoncepción efectiva, con un fallo mínimo y con empoderada en derechos sexuales y reproductivos, teniendo la posibilidad de conocer que existe la interrupción voluntaria del embarazo. Y nos dan la oportunidad de tener relaciones sexuales todos los días bajo la protección del método hormonal, ¿cierto? O si nos queremos proteger también entonces de ITS, pues hasta cada día de por medio, porque nos dan 15 condones para cada mes. Para algunos métodos, pues hay que firmar un consentimiento informado. Por ejemplo, en el caso de insertar un implante subdérmico o un DIU de cobre, la paciente debe firmar un consentimiento porque le vamos a realizar un procedimiento. Materiales e insumos, deberíamos tener disponibles modelos anatómicos, ¿cierto? Decirle, mire señora, tome el condón, ¿cómo lo utiliza? Ah, no, la señora lo rompe con los dientes, no mire la fecha de vencimiento y lo coloca por el lado que no es, por el reverso, y dice, ay, por acá no era, hay que dar la vuelta. Ya esa mujer quedó embarazada, ¿cierto? Porque el hombre, si tenía emisión de espermatozoides en líquido preseminal, pues entonces ya la señora quedó embarazada. Entonces deberíamos tener modelos anatómicos para decirle, mire, así se usa un preservativo, ¿cierto? Cómo actúan los métodos y poderle explicar a la paciente entonces qué esperar del método. ¿Cómo deben ser los controles anticonceptivos? Para los métodos naturales cada año, pero esos vienen antes porque quedan embarazadas. Para la menorrea de la lactancia a los 3 meses posparto. Para los métodos hormonales a los 3 meses del inicio y luego cada año. Estoy hablando del control médico, no de la entrega del anticonceptivo. Del implante subtérmico se recomienda control al mes, a los 3 y luego cada año. Yo les diría a ustedes que al mes, a los 3, a los 6 meses y luego cada año. El DIU, ¿cierto? Que se coloca en mujer que no tiene nada que ver con parto, se controla al mes, a los 6 meses y luego cada año. El DIU posparto inmediato o poscesario inmediato se controla en la consulta de puerperio del tercero al quinto día, al tercer mes y luego cada año. Y el DIU posaborto se controla al mes, a los 3 meses y luego cada año. Para el DIU yo les voy a decir que, por favor, al mes, a los 3, a los 6 y luego cada año. Y la esterilización quirúrgica masculina y femenina se controlan del siguiente modo. La masculina se controla la semana de la cirugía y luego cada 3 meses con un espermograma, ¿cierto? Y vamos a suspender ese control trimestral cuando el paciente tenga mínimo 2 espermogramas seguidos con azoospermia. A mucha gente se manda a hacer la vasectomía y no volvió al control. O se hicieron un solo espermograma y dijeron, ay, ya estoy bien. No, hay que cumplir con la norma que es presentar por lo menos 2 espermogramas con diferencia de 3 meses que se demuestre que no hay espermatozoides, que haya azoospermia. Y también hacemos control cada año por 2 años para preguntarle a la persona si tiene algún problema con la cirugía. E igualmente con la esterilización quirúrgica, le hacemos control a la semana de la cirugía y le hacemos un control al año para preguntarle qué expectativas se cumplieron y cómo se siente. El control de seguimiento. Entonces ya hicimos la consulta de primera vez, viene la paciente a control de seguimiento. Entonces, primero verificar que ella conoce sus derechos sexuales y reproductivos, que ella está empoderada en el uso de doble protección, de sexo seguro responsable, de un método anticonceptivo de alta eficacia y uso de método de barrera. Que la paciente sabe también acerca del uso de métodos de emergencia, ¿cierto? Que nos evitaría también embarazos no deseados e interrupciones voluntarias del embarazo. Y por último, pues si no se pudo dar nada de eso, pues que la paciente está empoderada en interrupción voluntaria del embarazo o en las alternativas que son continuar con el embarazo o dar el hijo en adopción. Despejamos dudas sobre el método anticonceptivo, ¿cierto? Realizamos el examen físico completo, hacemos una anamnesis, verificamos si tiene síntomas indeseables, verificamos que la paciente sabe cómo actúa el método, cuándo consultar en caso de emergencia,
¿cierto? Que la paciente sabe tomar el método, sabe usar el método. Y por último, pues damos la provisión anticonceptiva. Que si en la consulta de control podemos cambiar el método, por supuesto, si la paciente quiere otro método, lo podemos cambiar. Entonces, conocer el grado de satisfacción con el método, confirmar que la paciente conoce acerca del método, verificar los efectos secundarios, verificar la adherencia, ¿cierto? Y pues es el caso, mirar si hay condiciones que nos obligan a cambiar de método. Realizamos un examen físico completo que incluye la toma de tensión arterial en el caso de mujeres que utilizan hormonales. Los anticonceptivos son causa de hipertensión secundaria. Un control de anticoncepción de un método hormonal no está completo sin la toma de la tensión arterial. Bien, y entonces, finalmente, pues, con la información recopilada durante la consulta y apoyándose en los criterios médicos de elegibilidad, pues, continuamos con el método si es el caso. Entonces, para terminar, nos quedamos con esta imagen de nuevo, ¿sí? Si nosotros como médicos a nuestras pacientes que consultan por cualquier motivo no les verificamos que anticonciben, no estamos haciendo bien las cosas, chicos, ¿sí? Eso es una pregunta de un segundo. ¿Por qué viene? A urgencias. Porque me machuqué un dedo, doctor. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Cuántos hijos tienes? 4. Señora, ¿usted anticoncibe? No. Uy, señora, mire, yo misma le voy a decir al auxiliar que me le consiga la cita. ¿Sí? O sea, hay que preocuparse por los pacientes. Alguien se preocupa por uno, los papás, ¿cierto? Alguien se preocupa por uno, el profesor, etcétera. O sea, uno debe preocuparse por los demás. Bien, chicos, esta fue la primera clase de hoy. Entonces quedo pendiente para dar la siguiente clase, que es las generalidades de los métodos que están cubiertos en el post. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de esta primera clase? Doctor, yo tengo una duda. Dime. Si llega una paciente que por sus propios, ¿qué? Sí, por su propia cuenta, ella inició un anticonceptivo, quizás porque lo sugirieron, en fin. Ella llega a la consulta, nosotros podemos seguir ese anticonceptivo que ella está usando y mandárselo ese mismo, o Brian, esa bien la digamos, pregunta, eso pasa seguido, Brian, eso pasa seguido. Entonces, la paciente llega y le dice, no, yo empecé este método porque fulanita me dijo que era bueno y le cayó bien a ella. Entonces, lo primero, felicitarla, o sea, primero feliciten al paciente. Yo sé que se automedicó, ustedes dirán, doctor, pero hay que regañarla porque se automedicó. Pues usted, de un modo muy diplomático, le dice, ay, qué bueno que te interese por la anticoncepción. Ahora vamos a verificar, ¿cierto?, que conoces sobre los métodos y que este método es el que más se ajusta a tus necesidades, ¿cierto? Entonces, como decirle, mire, porque puede ser que estés usando el método, pero no sepas que no es tan efectivo, o puede ser que estés usando el método y tengas una condición que te lo contraindique. Entonces, pues, la verdad que estoy muy contento que hayas venido a anticoncepción y pues dame la oportunidad de asesorarte. Sí, o sea, de esto se trata entonces de ganarse la confianza del paciente y créame que un paciente que crea en usted cambia de método, ¿sí? Por ejemplo, yo, Eduardo Rodríguez, siempre trato de que las pacientes utilicen el implante subdérmico y les digo, pruebe primero con el implante subdérmico y si le cae mal, ¿cierto? Si no lo tolera, yo se lo retiro, no hay problema. ¿En serio, doctor? Sí, pregúntele a todas las pacientes acá en el barrio. Yo llevo trabajando en la zona 20 años. ¿Sí? He logrado disminuir la tasa de nacimientos altamente, o sea, allá me saben que yo soy el doctor anticoncepción. Casi todas las pacientes dicen, no, con el doctor Eduardo, cuando uno va, él cuando uno dice que tiene más de un hijo, él dice, no ha considerado esterilizarse. Y entonces muchas dicen, doctor, yo vengo, pero no me mande a operar, porque en el barrio todas sabemos que usted, después de que uno tiene un hijo, le dice, con el segundo no te gustaría operarte. Entonces, a todas las pacientes, ellas todas vienen y me dicen, doctor, vengo para que me mande el implante porque sabemos que a usted le gusta mandar el implante. Y si no lo toleramos, doctor, pues nos cambiamos de método, pero no al revés. Voy a poner un ejemplo. Normalmente yo no utilizo un método que falla en el 10% para decirle a la paciente, ay, qué vergüenza con usted, no falló el método, hubiéramos empezado con el implante que falla solamente en una 2000, ¿sí? Así lo hago yo, Eduardo Rodríguez. Puede ser que una mujer me diga, no, doctora, me gusta usar el método anticonceptivo oral porque es mejor tolerado y yo le voy a dar una muy buena asesoría y la paciente va a tener uso perfecto. Y con el uso perfecto se embaraza una de cada 300. Bueno, sus razones tendrá cada quien. Pero la misma resolución 3280 que es hecha por enfermeras jefes, ¿sí? Y por médicos, nos dice que en nuestro ambiente en Colombia, lo recomendado es proponerle a las pacientes el uso de métodos de larga acción reversibles, implante subdérmico o DIU medicado o DIU de cobre. Entonces, como que primero eso, o sea, siempre traten de ofrecer esos métodos y si la paciente definitivamente dice, no, no me gustaría ese método, pues utilicen el método que ella quiera. Porque eso sí, si usted le coloca un método a la paciente, se lo impone,
la paciente le va a encontrar peros y todos los efectos secundarios le van a dar, ¿sí? Existe el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo es experimentar una mejoría, ¿cierto? Con un principio activo, con una intervención que no es un medicamento. Le dan a uno una píldora de yuca y uno le dicen, esto le va a quitar la ansiedad. Y el 30% de los pacientes experimentan mejoría. Listo. Pero el efecto nocebo es el contrario, ¿cierto? Experimentar efectos secundarios con una terapia o con un tratamiento que no existe. Entonces le decimos a la paciente, con esos anticonceptivos pueda que usted le dé dolor de cabeza, ¿cierto? Y la paciente no va a tener vida sexual ese mes y nosotros le damos entonces píldoras de placebo. Y llega a los 15 días y le dice uno, doctor, el dolor de cabeza que tengo es impresionante con los anticonceptivos. ¿Listo? Entonces existen los dos efectos, el nocebo y el placebo. En el paciente que no desea el método y que usted se lo impone, ese paciente lo más probable es que le va a experimentar todos los síntomas secundarios que usted le va a referir. ¿Sí? Entonces, en ese caso, Brian, si la paciente está a gusto con el método y usted ve que ella es de pronto recia o inflexible para el cambio a un método más seguro, pues continúe con ese método si no está contraindicado, ¿sí? Y por favor se lo explica súper bien, que eso lo van a aprender en clase conmigo en rotación, para que la paciente tenga ojalá la tasa de efectividad del uso perfecto. Que eso es lo que me gusta a mí de, del método tipo implante subdérmico, que el uso perfecto es el mismo uso habitual. ¿Listo? Entonces la tasa de éxito es la misma, un embarazo por 2000. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Doctor, usted decía que para poder iniciar el método anticonceptivo, pues debíamos estar seguros de que la paciente no estuviera embarazada. Y pues bueno, usted nos decía cómo, pero si es por ejemplo una paciente que tiene un ciclo muy irregular y de pronto no está segura cuándo fue la última vez que le llegó el periodo o algo así, ¿en esos casos se debe enviar prueba de embarazo? Sí, Estefanía, mire, Estefanía, eso no es infrecuente, el 20 a 30% de las mujeres tienen ciclos irregulares. Entonces, una de cada 3 mujeres llega con ciclo irregular y dice, doctor, mi menstruación es un sancocho. Lo primero es que usted tiene que verificar que la paciente no sufre una enfermedad. Lo van a aprender a lo largo del semestre, porque causas de ciclos irregulares hay muchas. Hipotiroidismo, hiperprolactinemia y la más frecuente, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, lo primero es, la voy a investigar por qué tiene ciclos irregulares, porque no está bien sufrir de hipotiroidismo. ¿Sí? O sea, yo le puedo dar el método anticonceptivo, pero si tiene hipotiroidismo va a sufrir ella, va a sufrir su corazón, sus arterias, etc. Entonces, si tiene ciclos irregulares, hace las dos consultas. Le dices, mira, te voy a pedir todos los exámenes para verificar por qué tienes ese ciclo irregular. Ecografía transvaginal, ¿cierto? Vas a verificar qué síntomas tienes, si son compatibles con hiperprolactinemia, si son compatibles con hipotiroidismo, si son compatibles con ovario poliquístico. Y pide los estudios y le vas a decir, necesito pedirte una prueba de embarazo, ¿sí? Si vamos a usar el método ya, la prueba de embarazo tiene que ser una prueba de embarazo ultra sensible, beta-HCG cuantitativa. Si está bien de 90 puntos, no está embarazada. ¿Sí? Esa es ultra sensible, es costosa, vale como 40,000 pesos. Sí la cubre seguro, pero no la van a tener para allá. O sea, a veces uno dice, señora, la paciente le dice, no, doctor, mire, es que yo vengo de Venezuela, tengo mi seguro acá en Colombia, vengo porque me quiero poner el implante y yo me tengo que volver mañana. Bueno, señora, ¿y sus ciclos? Irregulares, doctor. No, necesito una BTHC cuantitativa. Entonces, en esos casos, ¿sí? Es mejor decirle, mire, si usted se compromete conmigo, prueba rápida del puesto de salud, negativa, y usted se compromete conmigo a decirme que no tuvo relaciones en los últimos 7 a 12 días, yo sé que no está embarazada. Entonces, con prueba de embarazo negativa hoy, en mujer que no tuvo relaciones en los últimos 12 días, no hay embarazo. Entonces, acuérdense de eso. Prueba de embarazo hoy y no tuvo relaciones en los últimos 12 días, no hay embarazo. ¿Sí? Bien. Pero si la paciente tiene prueba de embarazo hoy negativa y tuvo relaciones en los últimos 12 días, hay que decirle, señora, tiene que esperar 12 días desde la última relación para hacerle otra prueba de embarazo y ahí sí iniciamos el método. Entonces, más o menos, ¿cierto? Eso es lo que se tarda en dar positivo una prueba, mientras que el blastocisto se implanta. Mientras el blastocisto no está implantado, no pasa la circulación sanguínea, la beta-HCG, que es lo que mide la prueba de embarazo. Entonces, por temprano que nos identifiquemos con una prueba ultra, No se escucha nada. identificamos a los 7 a 12 días.
Entonces, como conclusión, Estefanía, yo prefiero pecar por sexuales. Y entonces, dime, dame un segundo. ¿Me escuchan? Dame un segundo. Es que no le escuché. Yo tampoco, se cortó, doctor. Se escuchó entrecortado lo último. Se escuchó entrecortado lo último, doctor. Doctor, ¿nos escucha? Nosotros no lo escuchamos, doctor. Creo que está figurando el micrófono. No, nosotros no lo escuchamos. ¿Aló, aló? Ahora sí lo escuchamos, doctor. Ahora sí. Sí. Bueno, listo. Entonces le decía a Estefanía que con una prueba de embarazo y una mujer que mínimo tiene 12 días sin haber tenido relaciones sexuales, podemos estar seguros que no está embarazada. Pero si la señora tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 días, no podemos estar seguros. Si yo tuve relaciones hace 3 días, ¿cierto? Puedo estar embarazada hoy y la prueba todavía me marca negativo. Entonces es importante que la paciente sea de verdad muy sincera y nos diga cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales. Ahora, les voy a decir, en el caso de uso de métodos hormonales, el anticonceptivo hormonal no es teratogénico ni afecta el curso del embarazo. Entonces, doctor, qué vergüenza, mire, doctor, yo me dijo que yo sí iba a tener relaciones sexuales, yo me quise poner el implante y resulta que iba embarazada. ¿Ahora va a tener problemas mi hijo porque me usé el implante estando embarazada? No. No hay ningún estudio que demuestre que los anticonceptivos hormonales sean teratogénicos o afecten el curso del embarazo, aumenten el riesgo de preeclampsia, el riesgo de parto prematuro, el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. No hay problema, ¿sí? O sea, si la paciente nos mintió y estaba embarazada, ¿sí? Y uno dejó registrado en la historia, que coloca uno. En la historia, por ejemplo, uno coloca, creemos razonablemente que no está embarazada porque la paciente dice que no tuvo relaciones sexuales desde el último periodo menstrual. Listo. Pero la paciente nos mintió y sí estaba embarazada, sí tuvo relaciones sexuales. Y utilizamos un método hormonal. Pues no pasa nada, chicos, no pasa nada, no es teratogénico y no afecta el curso del embarazo, simplemente se retira. ¿Con cuál tendríamos inconveniente? Pues con el DIU, ¿cierto? Porque insertar el DIU dentro del útero sí puede causar un aborto. Pero pues, por eso les digo, si la paciente no tiene los criterios para estar seguros que no está razonablemente embarazada, debemos posponer el método hasta el próximo periodo menstrual o hasta tener por lo menos 2 pruebas de embarazo con 15 días de diferencias negativas sin vida sexual activa. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, por ejemplo, las mujeres, pues las niñas de 15 años que normalmente van acompañadas con la mamá o con algún adulto, muchas veces pues los papás no saben de la vida sexual activa de ellas. En esos casos, pues el momento de la cita se haría sin el acompañante o cómo se hace ahí. Si las pacientes, si las menores de 14 años o los mayores de 14 años asisten a consulta y no desean entrar con el papá tiene que quedarse afuera. El papá no puede decir, yo soy el papá y me tienen que dejar entrar. No. Está claro en Colombia que mientras una persona demuestre que no es interdicto mental, que tiene capacidad mental, que tiene un juicio y raciocinio normal, ¿sí? Para un adolescente, tiene abstracción, que uno en teoría adquiere la abstracción a los 7 años. Entonces, si uno sabe que ese niño, pues ese es un adolescente ya, si ese adolescente, ¿cierto? Mentalmente está capacitado para entender todo lo que se le habla en la consulta y él dice, quiero entrar sin mi papá, entra sin el papá. Yo se lo digo porque me pasa seguido. O sea, seguido pasa que en la consulta llega la paciente a consulta por X o Y motivo, me traen la niña porque tiene un dolor de cabeza, listo. Y entonces yo hablo acerca de anticoncepción, le digo, mira, si ella va a tener relaciones sexuales o ya tiene, debería pedir cita. Entonces,
hija no tiene relaciones sexuales. Y la china, yo le digo, pues usted puede pensar lo que quiera, mamá, pero si ella tiene, es mejor que saque cita conmigo y si yo tengo confianza con ella, pues que venga. No, pero ella no va a venir porque no es necesario. Y muchas chinas así de frente, delante de la mamá dicen, mamá, yo sí iba a venir sola con el doctor, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Ahora, durante la consulta, ¿cierto? Con mujeres, con hombres, pues si son menores de edad, en lo posible, y si uno va a hacer examen físico, pues debe estar acompañado, entonces le van a solicitar a los auxiliares de enfermería que entre con ustedes a la consulta. Sí, yo a veces les digo a la china, digo, mire china, si puede, por favor, venga con un acompañante de su mismo sexo, una pelada de su edad o algo, alguien que pueda estar acá mientras yo hablo con usted y mientras yo la examino. Pero entonces, si los niños, ¿cierto? Los adolescentes no desean entrar acompañados del padre, están en todo su derecho y la ley colombiana no faculta para decirle al padre que se retire. Gracias. No, tranquila, Estefanía. Bien, por favor, estas clases mías, cualquiera las puede dar porque están ahí en la resolución, es prácticamente explicarle lo de la resolución. Sí, yo las doy porque yo quisiera de verdad que todo el mundo en Colombia tuviera esa oportunidad de no tener hijos no deseados, de tener hijos en las mejores condiciones, ¿cierto? De que todo el mundo se hiciera la promoción y prevención, y pues por eso dicto esa materia, porque a mí en serio esto me gusta. Yo decidí y opté en mi vida por quedarme como médico general de atención ambulatoria y llevo 20 años trabajando en el sitio donde trabajo en el puesto de salud, haciendo este tipo de consulta de promoción y prevención. Y posiblemente lo van a hacer en mi pensión. Y me gusta, por ejemplo, que alguna mujer me diga, doctor, sabe que estoy tan contenta porque, imagínese, doctor, yo venía con 3 hijos, uno de cada papá distinto, y nadie me decía que sí me podía operar, y usted me dijo que sí me podía operar. Y yo estaba sometida a los métodos hormonales y tenía todos los efectos secundarios de los métodos hormonales, vena varice, etcétera. Mire, se me manchó la piel y yo desde el segundo hijo me quería operar y nadie me escuchaba. Sí, entonces de eso se trata, de ayudar a las personas. Vale, chicos, entonces vamos a cuadrar con el monitor porque necesito tener clase con ustedes, sea hoy en la noche o mañana a lo largo de la mañana. Hasta las 2 de la tarde podemos tener clase, después de las 2 de la tarde de pronto voy a viajar. La clase es de 1 hora, para que por favor entonces cuadremos el tiempo mañana. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.